por la invitación que me han hecho a participar en este evento. A ustedes les doy la bienvenida a este espacio en el cual vamos a hablar del temor en oncología pediátrica. Vamos a partir de que el miedo es una emoción básica, es una emoción natural que nos ha acompañado como especie, ayudando además a nuestra preservación porque tiene muchísimo que ver con nuestra subsistencia, con nuestro instinto de supervivencia, en la medida que es una reacción ante amenazas reales o imaginarias. Entonces lo que sucede es que nuestro cerebro recibe la señal de alarma ante un estímulo amenazante y esto hace que a su vez se comunique con la hipófisis y el hipotálamo para dar lugar a la segregación de ciertas sustancias como la adrenalina, como el cortisol, que producen ciertos correlatos fisiológicos que favorecen o bien la huida o bien la lucha ante la amenaza que estamos percibiendo. Entonces, teniendo esto en mente y sabiendo que es un mecanismo que se activa de manera instintiva en nosotros ante las amenazas, cobra sentido el por qué es tan frecuente en la enfermedad oncológica, sabiendo por supuesto que la enfermedad en sí supone una amenaza para el paciente, para su familia, incluso para nosotros mismos como profesionales de la salud. Esta respuesta de miedo puede aparecer en cualquier momento del continuo de la enfermedad, desde el momento del prediagnóstico hasta la muerte, e incluso puede llegar a presentarse en la fase de duelo de la familia. Lo menciono porque aunque podemos hacer intervenciones específicas en ciertos momentos y estas resultar efectivas, esto no significa que la emoción vaya a desaparecer, sino que puede llegar a cambiar su curso, puede variar su intensidad, puede aparecer y reaparecer de acuerdo a la misma evolución clínica que vaya teniendo el paciente y de acuerdo a otros factores que van a influir en la manifestación del miedo y en su aparición, como lo pueden ser la edad y el desarrollo cognitivo del niño. No es lo mismo un niño de un año y medio, que no tiene conciencia de lo que es estar enfermo, que puede llegar a sentir temor de ciertos procedimientos, que puede llegar a sentir cierta ansiedad de separarse de sus padres, pero que no tiene una concepción del impacto que puede llegar a tener la enfermedad en su vida. A un niño con un desarrollo cognitivo mayor, con un nivel ya de escolaridad, que sabe que la enfermedad está interfiriendo en su vida cotidiana, a un diagnóstico en un adolescente que es plenamente consciente del impacto que puede llegar a tener la enfermedad oncológica en su vida y la potencial letalidad que puede llegar a tener. Todo esto va a tener un impacto además en la concepción misma de la enfermedad, que va a estar mediada por otros factores como la historia personal del paciente y las experiencias previas de cáncer, tanto de él como de su familia. No es lo mismo un chiquito que tiene una recaída, que ya ha pasado por un proceso de quimioterapia o de radioterapia, a un chiquito que es la primera vez que lo experimenta o que de pronto ha tenido un hermanito o un amiguito con un diagnóstico similar. Y el desenlace que esto haya tenido. No es lo mismo si tenemos un conocido que ha sobrevivido a un conocido que ha fallecido. Todo esto son cosas que debemos considerar al momento de evaluar la emoción y la aparición del miedo. Otros factores como la condición socioeconómica puede también mediar en la aparición del miedo porque puede dar lugar también a ciertas preocupaciones en el menor y en su familia, y la estructura familiar misma. No es lo mismo un paciente que cuenta con una red de apoyo a un paciente que de por sí se siente solo, o un pacientico que está pasando por la separación de sus papás o por el nacimiento de un nuevo hermanito. Todas estas cosas van a influir definitivamente en la manera como se vive el miedo y cómo va a manifestarse. Y ahí entra otro de los grandes interrogantes, y es cómo podemos detectar el miedo.
Lo primero que debo decir acá es que lo recomendable es indagar directamente por la emoción. Preguntar al niño si tiene temor y a qué le teme. ¿Sí? Entiendo que este tema se puede abordar de diferentes maneras, pero voy a hacer aquí mención de algunas formas en las que podemos detectar que hay presencia de esta emoción. Además de la verbalización, tengo miedo de, también puede manifestarse a través de cuestionamientos constantes acerca de si estará bien, si puede morir, si le va a doler, si va a estar solo. Puede estar indagando por cosas que le inquietan y esto puede hacerlo con el personal de salud, con sus padres, incluso con sus amigos. Otra manera en la que podemos detectar si hay temor es a través del juego. Bien sabemos nosotros que el juego es una manera en la que los niños canalizan sus emociones, exteriorizan y de alguna manera digieren lo que les está ocurriendo. A través del juego nos pueden dar cuenta de lo que están experimentando, de sus temores y de sus pensamientos. Por eso es importante que favorezcamos espacios en los que podamos evaluar el juego que está teniendo el niño y la manera como se está desenvolviendo a partir del momento del diagnóstico o incluso del prediagnóstico. En esto hay varias técnicas. Entiendo que hay otras conferencias en este módulo que nos van a hablar acerca, por ejemplo, de la preparación que se hace de los niños para ciertos procedimientos que también se hace a través del juego. Entonces, lo menciono porque el juego va a ser fundamental tanto en el diagnóstico, en el proceso evaluativo de las emociones, como en el tratamiento de las mismas. Otra de las manifestaciones comunes es el llanto. Niños que pueden decirte que están llorando porque tienen miedo, pero también niños que pueden llorar y no saben verbalizar por qué están llorando, pero nosotros podemos inducir que lo están haciendo porque tienen un temor latente allí. Hay también comportamientos de rebeldía, comportamientos de irritabilidad y pueden presentarse retrocesos en el desarrollo, en hitos del desarrollo. Y esto es importante que lo tengamos no solamente presente nosotros, sino que también se lo manifestemos a los padres para que no vaya a haber preocupaciones adicionales al respecto. Por ejemplo, niño que controlaba esfínteres y ha perdido nuevamente el control de esfínteres. Esto puede ser una respuesta al temor que le genera el tratamiento, que le genera determinado procedimiento. Niño que ya no tenía despertares nocturnos y está empezando a tener despertares nocturnos. Bien, además de esto puede haber apariciones de pesadillas, de terrores nocturnos, de insomnio. Bien, los trastornos del sueño también nos pueden hablar de que hay presencia del miedo. También puede haber conductas evitativas o de rechazo ante situaciones que generen el temor. Por ejemplo, un niño que teme a las agujas y no quiere dejarse canalizar. Niño que le teme a los médicos y no quiere dejarse examinar. Estos ejemplos que estoy poniendo son muy básicos pero muy frecuentes y ya ustedes en el contexto se irán dando cuenta cuando el niño está tratando de evitar ser examinado o está tratando de evitar acudir incluso a los controles. Aquí también pueden presentarse náuseas anticipatorias o comportamientos o manifestaciones psicosomáticas que nos pueden dar pistas de que hay un temor enmascarado detrás. Bien, todo esto es importante que lo tengamos muy presente porque no siempre vamos a encontrarnos con que hay una verbalización directa y esto, como también lo mencionaba anteriormente, va a depender también de la edad del niño que estamos atendiendo. No es lo mismo un niño que ya sabe identificar sus emociones que un niño que no sabe hablar todavía. No es lo mismo un adolescente que un
recién nacido. Asociados a la enfermedad nos vamos a encontrar con temor a los procedimientos, a los tratamientos, a los efectos secundarios, al dolor, a las estancias hospitalarias, a la posibilidad de curarse o de morir. Dentro de los temores asociados a la dimensión familiar vamos a encontrar temores relacionados con el tenerse que separar de papá y mamá durante los procedimientos, el no poder ver a los hermanos. Puede haber temor relacionado con los cambios en la dinámica familiar, si papá y mamá me van a querer igual, si papá y mamá ya no me quieren igual, si mis hermanos quieren o no estar conmigo, si me culpan de lo que está pasando. Puede haber también temor relacionado con las reacciones emocionales de la familia, si mi familia estará sufriendo mucho, si estarán llorando, si soy yo el que estoy causando esto. Todo eso puede generar mucho temor en el niño y por esto es importante mencionarlo para que podamos hacer un buen manejo y un buen abordaje. Dentro de la dimensión social puede haber temor al aislamiento, al rechazo, al no poder participar de espacios de socialización y ocio como salidas al parque, como actividades lúdicas o asociadas a hobbies como el fútbol, como el ballet, las clases de piano, de guitarra. Puede haber una preocupación por el tener que aislarse de ese tipo de espacios y especialmente en la adolescencia puede haber mucho temor por el tenerse que aislar de sus pares y de esos espacios que en esta etapa son tan importantes. Dentro de la dimensión escolar vamos a encontrar temor a un bajo rendimiento académico o al recibir rechazo de sus pares e incluso de sus maestros y por supuesto un temor que resulta siendo transversal, que es un temor al curso mismo de la enfermedad y al hecho de estar enfermos y las implicaciones que esto puede tener en las diferentes áreas de su vida. Estos son solamente algunos de los miedos, por supuesto son muchos más, pueden variar, pueden reaparecer como bien lo decía y pueden verse reforzados o minimizados de acuerdo al manejo que le esté dando también el entorno a la enfermedad del niño. Dentro de las estrategias para el manejo es muy importante que tengamos presente que el objetivo no es desaparecer el miedo. Como hemos hablado, el miedo es una reacción natural, una reacción esperada, una reacción que cumple un rol muy importante porque también nos permite movilizarnos y responder ante lo que consideramos amenazante. Por eso el miedo necesita vivirse. Nuestra función no es desaparecerlo, es promover la gestión de la emoción, ayudar a que aumente la sensación de control y favorecer el ajuste a las diferentes fases de la enfermedad. Ese es el objetivo de la intervención que vamos a realizar. No es que no viva la emoción el niño, no es decirle que todo va a estar bien, es ofrecerle estrategias para que pueda incorporar a su repertorio y pueda hacerle frente a los temores que pueda estar viviendo, logrando una adherencia al tratamiento, por supuesto, y un manejo adecuado de eso que está experimentando. Dentro de las claves está ubicarse al nivel del niño, mirarle a los ojos, preguntarle directamente por el temor, permitirle hablar de eso, estar plenamente presentes. Esto implica no tener afán, no estar pensando en otras cosas, sino en el momento de hacer el abordaje, estar plenamente con ellos allí, porque cuando ellos notan que nosotros tenemos afán, inmediatamente el miedo puede verse incrementado. Otra cosa muy importante para mencionar aquí es no mentir ni minimizar la situación. Si es un procedimiento que puede resultar doloroso, no le vamos a decir que no le va a doler. Si es un procedimiento que le va a causar malestar, no le vamos a decir que no le va a generar nada o que eso es algo muy chiquito o que no vale la pena preocuparse por eso, sino que vamos a validar lo que este niño está sintiendo, está experimentando. Esto va a ser fundamental para poder hacer una gestión adecuada de las emociones y ayudarles a sobrellevar la situación que pueden estar experimentando a nivel emocional. Otro punto muy importante es la gestión de las propias emociones, nuestros propios temores. Sabemos que los niños además son altamente perceptivos y todo lo que nosotros sentimos, ellos lo van a percibir. Todo lo que nosotros pensamos, así no lo digamos, ellos lo alcanzan a percibir.
Por eso es importante que tanto papás como profesionales de la salud hagamos una gestión de nuestras propias emociones, sin que esto signifique que no sintamos temor, sino que también debemos trabajar en nuestra propia gestión de las emociones. Y dentro de otros factores, por supuesto, está también la parte ambiental, que estemos en un lugar que sea agradable, que el lugar donde hacemos los abordajes sea lo más estético posible, lo más acogedor, lo más amigable y adecuado para la edad del niño. De allí que en muchos hospitales tengamos ya la fortuna de tener colores, de tener juguetes, de tener una arquitectura hospitalaria que favorece la disminución del temor. Dentro de las intervenciones puntuales está la psicoeducación. Bien, dentro de las intervenciones puntuales tenemos la psicoeducación, tenemos el reconocimiento de emociones que va a ser fundamental, porque es importante no solamente que nosotros reconozcamos la emoción que tiene el niño, sino que le ayudemos a reconocerle a él lo que está sintiendo, que le ayudemos a reconocer que lo que siente se llama miedo y cómo se siente ese miedo y por qué se siente ese miedo. Para esto tenemos herramientas como los termómetros emocionales que ayudan a medir del 1 al 10 cómo nos estamos sintiendo, cuál es el nivel de malestar o cuál es el nivel de determinada emoción, en este caso el temor. Y tenemos también escalas de reconocimiento facial de emociones para los chiquitos que todavía no logran dimensionar o medir con números cómo se están sintiendo. Entonces tenemos escalas que nos dicen si los niños están un poquito asustados, muy asustados, súper asustados o demasiado asustados, mejor dicho, aterrorizados, y ellos mismos nos van indicando cómo se están sintiendo. Tenemos también sugerido el entrenamiento en relajación a partir del principio de tensión-distensión con el ejercicio de robot muñeca de trapo, que lo que hace es reducir la activación fisiológica y asimismo ayuda a reducir en esa medida la intensidad de la emoción. También tenemos ejercicios de mindfulness recomendados, ejercicios de ventilación emocional, como son los juegos, los diarios, las cartas, que resultan siendo herramientas tanto evaluativas como interventivas, donde el niño puede expresar todo lo que está sintiendo, sacarlo de sí, porque sabemos que al sacarlo ya estamos procesando, digiriendo la emoción que estamos experimentando. La preparación de procedimientos y de tratamientos, que sé que es otro tema que ha sido abordado ya en este módulo, que encuentro supremamente valioso, además en términos de intervención interdisciplinar, y el entrenamiento en autoinstrucciones positivas, que son instrucciones que les enseñamos a los niños a decirse a sí mismos para ayudar a disminuir o reducir la intensidad de la emoción. Por ejemplo, un niño que teme estar sin sus papás durante determinado procedimiento, durante un laboratorio, por ejemplo, o durante un TAC. Entonces le vamos a enseñar a decirse a sí mismo: al final del procedimiento, papá y mamá me van a esperar. Durante el procedimiento voy a estar tranquilo. Durante el examen voy a estar tranquilo. Y esto se lo va repitiendo, Y le ayuda a controlar sus emociones. Sobre el motivo por el que es importante dar manejo a esto, yo diría que antes de cualquier implicación clínica se trata de algo de humanidad. Creo que estamos llamados a ser compasivos, estamos llamados a ser empáticos, a ser los adultos, a ser los adultos que nosotros hubiéramos querido tener al lado cuando fuimos niños, y en esa medida ser capaces de ponernos en el lugar de ese niño que está viviendo, de lo que está viviendo ese niño, o de imaginarnos que es un chiquitín muy cercano a nosotros, bueno, nuestros hijos, sobrinos, etcétera, para ser capaces de ponernos a su nivel, de sentir lo que está sintiendo y hacer un abordaje para ayudarle a estar más tranquilo, a gestionar ese temor que puede estar viviendo. Pero además de ese principio básico, que creo que es algo ético, básicamente, también hay una implicación clínica en términos de que hay una mayor adherencia al tratamiento, un mejor ajuste a la enfermedad. Vemos que los niños que tienen intervención por parte de psicooncología sufren menor deterioro en comparación con otros niños, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Además que hay una reducción en términos de síntomas y fatiga, una mayor respuesta hemodinámica y cardiovascular, mayor liberación de inmunoglobina, hay una vinculación directa entre el recibir intervención y una mayor percepción de calidad de vida, una mayor desvinculación de pensamientos disfuncionales
y un aumento en la sensación de control y la sensación de bienestar en torno al diagnóstico, al pronóstico, al curso mismo de la enfermedad, que creo que es bien relevante de abordar y de conseguir a través de este abordaje. Finalmente, para acabar, como lo decía, la gestión de las emociones en el personal es también parte del abordaje que hacemos del temor en los niños, porque además de que ellos perciben cómo nos sentimos, nosotros también somos un modelo y un referente para ellos. Por eso los dejo con estas 4 recomendaciones de ejercicios que nos pueden ayudar a hacer una gestión de nuestras propias emociones, y de esta manera nos estamos autocuidando y también estamos cuidando a estos pacienticos y a estas familias que se nos acercan para recibir nuestra ayuda en nuestra práctica diaria. Una de ellas es la alarma de conciencia, y es que así como los niños necesitan ser conscientes de sus emociones, nosotros también. Sugiero configurar en el celular una alarma que suene unas 2 veces y que nos permita preguntarnos a lo largo de nuestra jornada laboral cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así. Un diario de aprendizaje que nos sirve de ventilación emocional para anotar todos los días qué vamos aprendiendo y cómo nos estamos sintiendo. Un libro de despedidas que nos ayude a la elaboración del duelo y a gestionar los temores que a partir de ello puedan surgirnos. También en cuanto a nuestra propia vida personal, los temores que eso nos puede producir no solamente como profesionales, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y una activación de filtros, el ser conscientes de cómo me estoy comunicando, qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. No solamente en las consultas formales, sino en los pasillos, porque recordemos que los pacientes y sus papás, sus cuidadores, nos están escuchando todo el tiempo, somos un referente y no queremos desencadenar respuestas negativas de manera innecesaria. Entonces, esto puede irse incorporando a nosotros a medida que el tiempo va pasando, pero inicialmente lo que yo sugiero es tener algo físico que nos recuerde ese filtro, un anillo o algo en la bata, algo en el esfero que de pronto nos esté recordando y nos sirva de filtro de qué es lo que voy a decir y cómo lo estoy diciendo, qué es lo que yo voy a generar con esto que estoy diciendo. Y finalmente acabo con esta frase que me encanta, que es una invitación hermosa de Elizabeth Kubler-Ross, que hoy yo también quiero hacer extensiva a ustedes, y es que todos los días hay una persona que clama pidiendo comprensión y compasión. Escuche esas llamadas, óigalas como si fuera una hermosa música. Muchas gracias.